La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. La novela histórica nace en el periodo en que los territorios comienzan a constituirse como naciones. Por lo tanto, las naciones intentan explicarse a sí mismas y contar su propio cuento. Hoy, en el presente, la novela histórica sigue viviendo un periodo de auge. Cuando el resto de las literaturas en general, y eso lo digo por experiencia propia, tienen ventas casi anémicas, la novela histórica tiene un ciclo de reverdecimiento y tiene un núcleo de lectores amplio. De eso, entre otras cosas, de cómo se escribe la novela histórica, cómo se investiga, cómo se vende, vamos a hablar hoy con María Rosa Lojo y Florencia Canal. La primera pregunta sería para ambas. ¿Cómo piensan este fenómeno que es constitutivo de la nación, sí, de la escritura de novelas que son, obviamente, objetos de la imaginación, pero están fundadas o construidas en base a personajes realmente existentes? Bueno, viste que es un género cuestionado también por momentos, ¿no? Pasó por distintos momentos donde se lo señaló como literatura menor, se lo denostó, sí, volvió digamos, a resurgir. Sí. Sigue siendo, me parece, un género a veces mirado de reojo, para mí no. Para mí es un género interesante como lectora y fundamental como escritora. No sé, no lo cuestiono el género, aunque sí sé que es un género cuestionado. La objeción flotante sería altas ventas, pero no, claro, alta calidad literaria. Exactamente. Eso pasa en todos los géneros. Exactamente. Cuando hay altas ventas, sí, se lo mira de reojo. Además, cualquier género puede tener altas ventas y no tener calidad literaria. En el caso de la Argentina, en particular, la novela se inicia con la novela histórica. Sí, claro. Porque había, recordemos que durante la colonia había un estricto control de los libros que entraban al país y la ficción siempre estaba bajo sospecha. Una manera en que la ficción entra al Río de la Plata de una manera legitimada es justamente a través de la novela histórica, por los elementos que colaboraban en ella a una idea de nación, sí, a la fundación de la nación. Y muchas veces las novelas salían con el agregado de novela histórica para darle esa legitimidad que la ficción sola no tenía, sí, porque la novela podía ofrecer modelos de nación. En algún sentido era ejemplarizante y también se suponía que el lector aprendía algo sobre la historia nacional. Que la novela histórica se presentaba en contraposición contra la idea de gratuidad de la ficción pura. De gratuidad e incluso de inmoralidad, claro, también. No olvidemos que estamos en el romanticismo rioplatense, que es cuando empiezan a aparecer estas novelas. Sí. Igual las novelas históricas que se escriben son ficciones. Obvio. Sí hay una condición, que eso es un contrato propio de la novela, que tiene que transcurrir en un pasado, con ciertos matices, porque Amalia, por ejemplo, es una falsa novela histórica, pero se propone como novela histórica para legitimarse, porque el pasado del cual habla es un pasado muy reciente, hace sí, un poco más de una década de los hechos que transcurren en Amalia, cuando Amalia es escrita, ¿no? Pero el presentarla como novela histórica le daba al autor, le abría un paraguas de objetividad presunta. O de ilusión de posteridad. Y también las dos cosas. Pero ¿no? ¿por qué pervive ahora la novela histórica con un país con 200 años de historia? Que es poco y nada, pero en fin. Tal vez estamos ahí buscando lo que fuimos para ver qué queremos ser, para ver lo que somos, para encontrar nuestro ADN.
porque nos gusta la épica del siglo XIX, por ahí hablo de mí, ¿no? Y pongo una primera persona plural. Me parece que la historia siempre es como una búsqueda, ¿no? Y desde hace unos años, varios, hay como una vuelta al sondeo, a la búsqueda. Nunca se dejó de leer novela histórica en Argentina. Tuvo épocas de más auge y de menor auge, pero a partir de los años 80 empieza realmente un revival de la novela histórica fuerte. Sí, porque el gran nombre de la literatura argentina era Borges, pero probablemente Gálvez vendía más que Borges. No, sí, Gálvez vendía muchísimo, era un autor muy popular. Pero bueno, después de Gálvez pasan otras cosas, en los años 70 también hay novela histórica. Sama de Di Benedetto es una novela histórica, pese a que mucha gente lo discute, pero lo es, porque es una novela que habla del pasado, porque la historia... Parece más bien una novela histórica escrita a la luz de alguien que ha leído a Kafka, ¿no? Pero es que no hay ningún problema para eso, porque otra de las cosas que se olvida es que... Bueno, Romance de un gaucho, es una novela gauchesca moderna. Sí, también. No, es que hay un criterio que creo que es equivocado, que es olvidar el carácter también fuertemente experimental que tuvo la novela histórica en Latinoamérica. En los años 50, 60 empiezan a aparecer novelas que no solamente son muy heterodoxas con respecto a los relatos oficiales de la historia latinoamericana, sino que además, desde el punto de vista formal, son muy innovadoras. Desde Alejo Carpentier, Vargas Llosa. No había gran novelista latinoamericano, sino en algún dictador sacado del bolsillo, ¿no? Bueno, El general en su laberinto es una gran novela histórica. Y ya, para mí logra algo maravilloso, que es que en un personaje ilustrado y de gran idealismo, como es la figura de Bolívar, también está el germen del dictador. Eso está en esa novela. Y es nuestra historia. Las dos cosas que se dan juntas. Bueno, en el cuento de Borges, Guayaquil, está en el encuentro entre los dos historiadores que tematiza el encuentro entre San Martín y Bolívar, está la voluntad de poder. Donde triunfa Bolívar, por interpósita persona. Absolutamente. Así que yo creo que la novela histórica sigue toda la historia, para que valga la redundancia, de Latinoamérica y de nuestro país. Y en las últimas dos décadas del siglo XX, me parece que eso se intensifica justamente porque la Argentina está atravesando procesos de transformación que inquietan mucho a la gente. Se le promete una entrada en el primer mundo, por ejemplo, que después, resulta no ser tal. Las personas se preguntan por qué lugar jugamos en el planeta, qué lugar juega el proyecto de nación de la Argentina. ¿Existe un proyecto de nación en la Argentina? Bueno, llegamos a la bancarrota en el 2001, ¿no? Me parece que son razones suficientes como para que queramos revisar. Además, no hay que olvidar nunca que la novela histórica se escribe y se piensa siempre desde un presente. El presente es el que pone la agenda, el que pone las preguntas, el que pone las inquietudes. O sea, no es un género arqueológico. Claro, la novela histórica es siempre contemporánea de la época en que se escribió. Claro, y resaltan lo que nosotros vemos es de acuerdo con nuestros valores y con los recortes que hoy hacemos del pasado. La aparición de la novela histórica cruzada con fragmentos crudos, duros y puros de erotismo. Digamos, por un lado el influjo del destape español ya tardío y por el otro lado la presencia en televisión de Osvaldo Laport haciendo de Indio Catriel. No sé, qué sé yo, me parece que, hablo de aquí, de Argentina, no sé qué pasa en el mundo, hubo tal vez cierta necesidad de ponerles cuerpo, ¿no? a estos personajes y un cuerpo sexual. Y sí, bueno, y después sucedió lo de las 50 sombras de Grey, que como ¿no? pintó con una pátina bastante pasteurizada de lo que es la literatura erótica en sí. Bueno, pero 50 sombras de Grey es muy actual. Es muy actual, pero te quiero decir que algo pasó... Que está en el espíritu de los tiempos. Claro, de los tiempos, digamos. Claro. Algo pasó que pareciera que eso es necesario
para grandes masas de lectoras. ¿Pero eso lo piden los editores? ¿O el novelista histórico, en un sentido amplio, ya carga con el supuesto de lo que demandan los lectores? No, me parece que en la novela histórica en sí, esto no es un pedido, y tampoco me parece que esto suceda no tanto. sucede necesariamente ni en todos los autores ni autoras. Exacto, no sucede. Seguramente hay algunas autoras, tal vez algunos autores, que eso es parte de su artificio, ¿no? Claro. de ponerlos en la cama. No hay novelistas históricos actuales argentinos. ¿Puede ser que algún historiador escriba una novela histórica? No hay. Sí, perdón, pero a ver, hubo novelistas... Hubo y hay todavía. Jorge Fernández Díaz. Belgrano Rawson es un autor de novela histórica importante, en el pleno sentido del término, con todos los matices. Porque, bueno, insisto, la gente cree que la novela histórica es... Pero creen que es un relato ya hecho. Mentira absoluta, porque, bueno, lo que tenemos de relatos, sí. Recibimos relatos del pasado, pero hay que construirlos otra vez. Y cada cual lo construye a su modo. Claro. Tampoco es lineal, tampoco se trata de una sola poética, tampoco los escritores escriben como Walter Scott, que pertenece a otra época. Exactamente. Cada cual, cada hombre y mujer que escriben novelas históricas, lo escriben cada uno desde su óptica y a su manera. No hay una sola poética de la novela histórica, en absoluto. Lo que digo es que los hombres parecen entrar y salir de la novela histórica. Fernández Díaz, Martín Cohen. Acaba de morir hace poco Andrés Rivera. Andrés Rivera fue un autor que sistemáticamente escribió sobre la historia argentina. Escribió con una prosa personal muy lírica, pero escribió sobre la historia argentina y sus personajes son históricos. Pero hablás de los actuales, de los vivos. Claro, habló de los vivos. Sí, no, vos decías Rivera y yo estaba pensando, Rivera es raro porque es un novelista histórico con una marca literaria que cruza Faulkner con Thomas Bernhard. Bueno, pero yo también tengo una marca literaria, yo soy poeta. Sí, claro. Yo vengo de la poesía, si fue lo primero que escribí, tardé bastante en publicar narrativa. Y en las mujeres puse una atención particular, precisamente porque han podido hablar mucho menos que los hombres. Son voces que siempre vienen mediadas por un discurso de poder y de autoridad varonil. Y sin embargo mandaron bastante. Más de lo que se cree. Obvio. Pero lo manifestaron menos en el lenguaje. Yo creo que en general... Es el pasaje de la invisibilidad a la visibilidad. Sí, justamente. El momento contemporáneo. Me parece que las novelas históricas de las últimas décadas, más allá de sus poéticas que pueden ser muy dispares, de su estética y su elaboración, pero hay algunos elementos comunes. Es otorgarles a los héroes, los personajes varoniles, épicos, un cuerpo, una sexualidad, una intimidad, una subjetividad, y un cuerpo no solo sexual, sino un cuerpo vulnerable, un cuerpo sujeto a la enfermedad y a la muerte. Y por otro lado, poner a las mujeres en el lugar de agentes de la historia, donde no se las veía, a las mujeres y a lo que se llama en un lenguaje que viene de la Academia Norteamericana, un poco minorías étnicas, que en realidad son pueblos fundadores de la Argentina, los pueblos originarios y también los afroargentinos que empiezan a aparecer en las novelas, que son parte de nuestra historia borrada. Yo llamo a todo esto un proceso de anamnesis reparadora. Perdón por la palabra griega, pero la anamnesis es eso, es en realidad acordarnos de lo que estaba oculto. Despertar a un recuerdo que estaba en lo profundo, que lo teníamos sumergido. Cuando yo iba a la primaria, a nosotros nos llevaban a ver el San Martín de Torre de Nilsson, el Santo de la Espada, después el Martín Fierro, después lo que fuera, pero ahora ya no existe más. Ningún chico es llevado por el colegio para una película histórica con Pablo Rago haciendo de San Martín. No, es una asignatura pendiente. Yo creo que sí, lo que pasa es que son producciones muy caras, la inversión de que es una gran inversión, es difícil hacerlo bien, tenés que contratar a los asesores adecuados, son producciones. O incluso, digamos, si no fuera eso, con los tiempos estos de Netflix, digamos, hacer miniseries tal vez. Estaría buenísimo. ¿Cómo trabajas vos el cuerpo de los héroes? Con mucho pudor.
Me cuesta a veces, ¿no? Sentir que estoy como metiéndome en esos cuerpos tan, no sé, tan de mármol pareciera, o tan subidos a caballo. Pero bueno, trato de hacerlo con todo el respeto que me merecen. Bueno, Rosa es un centauro y Urquiza un fornicador. ¿Cómo los trabajás? El padrillo de la patria. El padrillo de la patria. Bueno, sí, la verdad que contando esa parte de sus vidas, ¿no? Intentando hacerlo sin, digamos, tratando de que esté bien relatado y no yéndome a la literatura erótica, porque eso no es lo que yo intento hacer, digamos, eso lo harán otros autores, no es lo que yo quiero hacer, pero sí, bueno, Rosas sí era un patrón de estancia y un hombre bastante sexuado, ¿no? Y Urquiza, que es la novela que estoy terminando, ni que hablar, ¿no? Casi, me voy a meter en problemas, pero bueno, casi un acumulador, ¿no? Un coleccionista de mujeres realmente, ¿no? Era una atrás de otra. ¿Qué estaría buscando, no? La dicha. No lo sé. Me parece o el olvido. Que fue casi como un acumulador de tierra, de poder y de mujeres, ¿no? Después, bueno, fue traicionado, ¿no? Bueno, claro, la pregunta que hace sobre Urquiza es la misma que se le puede hacer a Casanova. A Don Juan. Claro, a Don Juan. Sí. Claro, ¿no? por supuesto. Los lacanianos dirían atravesar los fantasmas. Sí, por supuesto. Son personajes trágicos, Casanova y Don Juan. Sí. Pero bueno, un hombre que evidentemente se atrevió, ¿no? Tal vez otros hombres de su tiempo querían, digamos, tenían el deseo ahí como en primera plana. El tipo fue, ¿no? Atravesó todo tipo de tabúes. Tuvo 3 hijos en un año con 3 mujeres distintas, digamos. Un hombre... Pues si de Urquiza se dice que tenía 106 hijos. Eso es lo que se dice. Sí, no sé si llegó a tantos. No sé si llegó a tantos. Hubo muchísimos que él reconoció, con una sola mujer se casó, pero quiero decir, esta cosa, tal vez la pulsión de vida, por estar tan metido con la pulsión de muerte que era la guerra, la necesidad de... Estoy haciendo ya casi como una interpretación psicoanalítica. Pero está bien, para eso sos novelista, claro, para interpretar. Claro, pero pienso, bueno, un hombre todo el tiempo hostigado por la muerte, de la batalla constante, bueno, a confirmar la vida con una mujer. ¿Y cómo trabajás, por ejemplo, la diferencia entre, escribís primero 2 novelas sobre Rosas, después 3, perdón, y después Urquiza? ¿Cómo trabajás la diferencia entre un personaje y otro? ¿Cómo descabalgás de uno y pasás al otro? Eso es una angustia tremenda, sí, porque tratar de no recurrir a la repetición, que es algo bastante fácil de caer, pero bueno... sí, tengo que sacarme ese traje o dejar de ser la novia de Juan Manuel para pasar a ser la novia de Justo José. Digamos. Sí. Eso pasó con San Martín y pasó con Belgrano también, ¿no? Sí. Con Rosa fue más difícil porque fueron 3 libros y porque fui la mujer, la amante, la hija, fui tantas. Fui Rosas también, claro. Sí. Pero bueno, es un ejercicio que a medida que lo voy haciendo voy lográndolo. No es fácil, pero bueno, tratar de encontrar las diferencias, ¿no? Encontrarme en las diferencias de cada uno de estos tipos. Yo te hice esta pregunta porque estaba pensando en un gran novelista histórico / romántico que es Stendhal. Sí. Entonces, Julián Sorel, de Rojo y Negro, y Fabricio del Dongo, de La Cartuja de Parma, no son particularmente disímiles. Tienen circunstancias distintas, pero si uno les cambia el nombre, son 2 aventuras del mismo personaje. Bueno, pueden ser. Urquiza y Rosas en algún lugar pueden resultar parecidos. Me estaba acordando de Lucio Mansilla, que dice que se parecían como un huevo a otro huevo y que por eso no se explicaba
no se explicaba cómo es posible que Urquiza se hubiera rebelado contra Rosas, pero sí eran iguales. Pero claro. Bueno, para dejar de parecerse. Quizá. ¿no? Exactamente. Urquiza tenía que salir, independizarse. Antes, cuando los escritores escribían. El libro que voy a recomendar hoy, La Cartuja de Parma, fue escrito en un mes. Cuenta las peripecias de Fabricio del Dongo, un joven devoto de Napoleón Bonaparte que tiene el rasgo principal del bonapartismo, la ilusión de la conquista y del ascenso social. Él quiere ser un Napoleón a pequeña escala. Y una de sus peripecias es ingresar en la batalla de Waterloo y no darse cuenta de que está ahí adentro. A Stendhal se lo llama, entre otras cosas, el maestro de la novela realista. Esta novela es una novela histórica y es extraordinaria. Tu primera novela histórica, del Capitán a la Triste, la escribiste con tu hija. Y eso me conmovió. Y la primera pregunta es, ¿qué edad tenía tu hija cuando escribió con vos? Tenía 12 años. ¿12 años? Yo necesitaba el punto de vista de un niño de 12 años para el personaje secundario, para Íñigo, el amigo del capitán. Sí. Y pensé que así tenía un doble objetivo. Conseguía yo una mirada diferente a la mía, infantil, sobre un personaje, como ve un niño, un héroe, y por otra parte hacía que mi hija se interesara por esa época, estudiara, buscara, mirara cuadros, y bueno, y por eso lo firmé. Le pagué 25.000 pesetas por su trabajo. ¿En serio? Sí, que metió en sus ahorros, y bueno, y fue una experiencia muy, muy divertida para los dos. ¿Y cómo trabajabas? Bueno, yo le decía a Carlota, mira, el personaje está haciendo esto. ¿Cómo lo ve un niño? Un niño que... Ya, pues yo creo, papá, que haría esto. A ver, escríbeme. Entonces Carlota me escribía las reflexiones de un niño frente a ese personaje y esa situación. Yo después yo lo llevaba ya, digamos, yo ya lo convertía en otro tipo de narración y lo metía en la novela. Ya me fue dando el punto de vista del niño. Por eso el personaje Íñigo Balboa, que es el niño de 12 años que cuenta la historia, es muy real, porque es un niño el que está hablando, no soy yo, no es Arturo Pérez Reverte, sino que es un niño de 12 años el que habla. A los 8 años mi hija quería escribir conmigo. Y yo le dije, no, hija, tenés que empezar a escribir sola. Nunca más me mencionó el tema. 4 o 5 años más tarde ella se sentó a escribir su propia novela. Y yo le dije, ¿querés que trabajemos juntos? Y me dice, no, yo ya te propuse y vos no quisiste. Le digo, ay, ¿qué pensaste? Que sos un boludo. Tuviste tu oportunidad y la perdiste. Perdí mi oportunidad. Y me dijo, además, me hizo una declaración que me resultó terrible, pero al mismo tiempo comprensible. Me dice, yo no voy a ser una escritora como vos, yo voy a ser una escritora de éxito. Así que cuando quieras información sobre el argentino, te voy a poner en contacto. Bien. Estuve leyendo con mucho interés Falco y Eva y me llamó mucho la atención el lugar políticamente incorrecto en que se sitúa el narrador. Está fuera de cualquier contento para cualquier lector, tanto franquista como republicano, tanto progre como reaccionario, digamos. ¿Cómo encontraste un lugar de enunciación que te permite escribir una novela de acción, de política, de suspenso, de sexo, sin sentir el universo de la crítica encima? Primero porque uno no puede escribir pensando en la crítica o en si van a decir, esto, uno debe escribir lo que cree que debe escribir. No. Yo, por la vida que llevé, yo fui reportero muchos años en países, y eso de los buenos y los malos, el blanco y el negro, el azul y el rojo, no lo tengo tan claro. A veces todos son gamas de grises. Entonces, esa mirada la llevo a mis novelas, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer una novela de buenos y malos, es imposible, ni siendo fiel a las normas ortodoxas de la moral convencional, porque por la vida que llevé no creo en ella, ¿no? Entonces, bueno, mis novelas transmiten esa actitud, esa mirada. Pero en este caso concreto, además, había un punto de desafío. Una guerra como la Guerra Civil Española, donde todos son o buenos o malos, tal, hacer un personaje amoral que vaya por esa guerra sin importar la ideología, un sinvergüenza, un golfo, un tipo guapo, seductor, encantador, mujeriego, era un desafío, era una especie de provocación, ¿no? Y bueno, y a eso me dediqué. Claramente, además es completamente antifeminista, digamos, está si vos lo escribiste el libro, además escribís mucho, si vos lo escribiste hace 2 años, la ola del discurso feminista explotó más bien en el último tiempo. Por lo tanto, tu personaje Falco tiene otra mirada en contra. Claro, pero ten en cuenta una cosa, hay 2 puntos importantes. Uno es que en el año 37 el feminismo no existía como tal, era otro feminismo el que había, ¿no?
Por otra parte, Falcó es un depredador, es un tipo que le gustan las mujeres, es un tipo seductor que a las mujeres se las quiere para llevárselas a la cama. Esa parte es una parte absolutamente machista, es un personaje machista porque su época lo es. Pero hay una cosa, hay una agente soviética que es Eva Neretva, que es una mujer que nada tiene que ver con los estereotipos masculinos de la mujer. Es una mujer dura, una mujer que tiene fe en cosas y una mujer a la cual él sí respeta. Cuando él encuentra a esa mujer, sí respeta. O sea que, digamos, la novela es un alegato también contra la estupidez feminista demagógica y al mismo tiempo un profundo respeto por el feminismo real, el feminismo que de verdad es constructivo, no demagógico, no populista y el que es realmente necesario, que está cambiando y para bien el mundo de la mujer. Cuando hablas del trabajo de preparación, ¿trabajás como un periodista que investiga o como un novelista que deja espacios en blanco para llenarlos en el momento de la escritura? No, el haber sido reportero durante tantísimos años me ha dejado una manera de mirar el mundo, la vida y el trabajo. Entonces yo soy un cazador, yo voy por la vida echando material a mis novelas y antes de hacer una novela la estructuro muy bien. O sea, cuando empiezo a escribir la novela ya tengo una estructura bastante sólida, personajes definidos, puntos importantes bien marcados en el texto, en la narración, y después lo que hago es que cumplo, digamos, un plan establecido. Soy un novelista con estructura. Una vez en un congreso, en un taller literario, un amigo me invitó a decir, diles algo a mis alumnos, y dije, solamente voy a dar los 3 consejos, estructura, estructura y estructura. Y me fui, es verdad, para mí eso es fundamental. O sea, la estructura no te acontece. No, la estructura es algo eso no se improvisa. A ver cómo estructuro hoy, no. Una estructura es un plan que a veces me lleva semanas y meses de preparar y que no empiezo a escribir una novela hasta que no tengo ya la novela bien definida. A veces incluso sé cuál es la frase final que va a cerrar el proceso narrativo. Sí. Pero bueno, yo soy un escritor profesional. Para mí no es una obra de arte creativa, es un trabajo. Si cuando yo me pongo una novela no digo, a ver qué me traen las musas hoy, no. Digo, voy a hacer un trabajo artesano, profesional, sólido, eficaz, que el lector pueda agradecer como lector. Y eso se hace como digo, no se hace con golpes de inspiración, golpes de alma, sino se hacen con trabajo. Es el tipo de novela que yo hago, insisto, hay novelas claro, muy respetables que se basan en otra manera de trabajar. Bueno, gracias Arturo. Gracias a vosotros. O Catalina la Grande es otra que me gustaría mucho, la rusa. ¡Wow! Gran comunicadora también. Claro, pero yo creo que se vestía de hombre también. Pero era una tipa muy inteligente. Siempre las novelas un poco sensacionalistas se focalizan en el aspecto de que, bueno, que se levantó a todo lo que no, pero sostuvo ese territorio, digamos. Sí, una mujer. Sí, ¿no? Sí, para funcionar como Sarina tenía que hacerse macho. No, sí. Obvio. Sí. Les hago una pregunta de mercado. A ver. Teniendo en cuenta la expectativa de venta, ¿hay demanda de los editores respecto, además, demanda, encargos, pedidos, ponele, sacale, no te metas con esto, andá por lo otro? Supongamos, te dicen, Florencia, mira, publicamos una novela sobre, no sé, un personaje secundario de la historia argentina del siglo XIX y creímos que iba a andar bien, pero no anduvo bien. Por lo tanto, no te metas con un secundario, metete con un principal. O a la inversa, ahora es la hora de los secundarios. Hay todo tipo de sugerencias. El problema es cuán dispuesta estoy yo, en este caso, de aceptarlas o de salir con los tapones de punta a pelearme. La primera novela mía fue Pasión y Traición, que eran los amores de Remedios de Escalada y San Martín. Y entonces, bueno, era lógico que yo siguiera con Belgrano, porque, bueno, por tiempo y por hombre importante de la patria. Por supuesto, yo en algunos momentos sugerí tal y me dijeron tal no. Sugerí el año pasado tal, una mujer, me hicieron, bueno, dale, sí, no, bueno, tal vez sí suceda, digamos, estas son conversaciones. Por supuesto que no, digamos, no hay obligación sobre por dónde yo debo llevar, a quién yo debo traer. ¿Y vos, María Rosa, cómo elegís? Y porque me gusta un personaje. Yo hice siempre una doble carrera, si la palabra carrera es adecuada, no sé.
académica y literaria. Y mientras escribía La barbarie en la narrativa argentina, que es un libro de ensayo y de investigación, se me ocurrió tomar a Lucio Mansilla como personaje, porque me parecía fascinante y me parecía además alguien que había tenido un plano alternativo para la Argentina. Lo mismo que su hermana, los dos. Lo que pasa es que el pensamiento político de Eduarda no se lo conoce y el de Lucio se lo conoce más, porque es una cuestión de visibilidad. ¿Cuál era el plan? ¿Volvernos a Europa? No, al contrario. Yo creo que ellos tenían un plan de integración y lo hicieron en sus libros. Claro. Realmente la excursión de los indios Ranqueles, el abrazo es cómico, pero es verdadero. Es verdadero. Y, además, cuando él comprende dice, al indio como otro semejante y par. Esa frase de que produce en el Parlamento de Caciques, que los indios son argentinos y los argentinos son indios, la vuelve a decir para todo público en las conclusiones de opinión de la novela, de su crónica. No es una novela, es un relato de viaje, una excursión. Y en Eduarda también hay una integración de mundos muy interesante. Lástima, son criollos Roca y no los cosmopolitas. escuchó, No, Roca tenía... Mansilla, hay que decirlo porque mucha gente no lo sabe, no fue a la campaña del desierto de Roca, se mantuvo en una posición de apoyo a Roca, pero de apoyo crítico, dijo cosas siempre políticamente incorrectas, era un poco su marca de fábrica, y Eduarda dijo lo que se le dio la gana, en general. Lo que pasa que, bueno, no tenía poder político como lo tenían los varones, para que eso incidiera o molestara de la misma manera. Si pudieran escribir una novela de corte histórico, para decirlo en sentido amplio, o incluso cualquier novela de la historia de la literatura, ¿cuál escribirían o reescribirían? Soy una atrevida. Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, pero si yo pudiera, me gustaría escribir seguramente, no sé, la novela de Lucrecia Borgia, por ejemplo. ¿Una novela sobre Lucrecia Borgia? ¿Y por qué no? Bueno, porque todavía tengo muchos personajes de nuestra historia para contar y porque, bueno, tal vez suceda, no lo doy por clausurado para nada, pero los asuntos de esos años en Europa me gustan mucho. ¿Y vos, María Rosa? Bueno, yo reescribir una novela creo que es imposible. La novela de otro es la novela de otro, ¿no? Uno escribe lo mejor que puede dentro de lo que le sale. Y un personaje que me guste... Hay alguien que me quedó pendiente, que escribí un cuento sobre este personaje, pero no llegué a la novela, que es Catalina de Erauso, la monja alférez. Es un personaje muy singular. La monja alférez fue una mujer noble de ascendencia vasca, bueno, nació en el País Vasco, estaba destinada al convento, pero ella quería ser soldado. Se vino a las Indias, vivió la mayor parte de su vida vestida de hombre. Ay, por favor, te pido que la escribas. Es un gran personaje y murió como hombre porque, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Es decir, el Papa le dio una licencia para vestirse de hombre porque ella había tenido una vida pura. Cuando se descubrió que era mujer, la hicieron examinar, descubrieron que era virgen. Quizá tenía amores con otras mujeres y en efecto en su autobiografía, que es muy escueta, sí, ella tuvo noviazgos con mujeres que no llegaron nunca al matrimonio, claro, porque ahí se hubiera descubierto que le faltaban algunas cosas, pero bueno. Bueno, les agradezco por haber venido, fue una charla histórica, esperemos que el público la haya disfrutado. Ojalá que sí. Ojalá. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Lucio estaría de buen ánimo y ella debería simular gestos amables como venía haciendo desde hace un tiempo. Reclinó la cabeza hacia atrás y se acomodó en el asiento del vehículo. Cintia Huila es abogada y psicóloga clínica. En pareja con Gabriel Rolón, con quien trabaja en teatro, publicó 2 novelas que fueron un éxito de ventas en el género histórico, Pasiones en guerra y El cuerpo prohibido. Más que recordar, eran difíciles de olvidar aquellas imágenes llenas de dolor. ¿Era posible olvidarse de todo y empezar de nuevo?, pensó. Cintia Huila, leí atentamente El cuerpo prohibido y me llamó mucho la atención, es la primera vez que me encuentro con una escritora argentina que tiene, me parece, y corregime si me equivoco, la intención consciente de ser bestseller.
¿Puede ser? Pero qué lindo lo que me estás diciendo. No sé. Te lo agradezco mucho. No fue una intención, por ahí es inconsciente, cosa que yo acredito mucho, sabes que soy psicoanalista. Bien. Pero la verdad es que no escribo para eso, sinceramente. Escribo lo que me gusta escribir. Por lo menos El cuerpo prohibido es un texto dirigido al gran público, en el sentido en que la prosa es sencilla, las pasiones son contundentes, las intrigas son envolventes y los conflictos son sórdidos y tremebundos. Y al mismo tiempo hay nobleza, digamos, la nobleza de la pasión, que es el eje que lo recorre todo. Sí, bueno, en realidad a mí me gusta escribir así, con las pasiones descarnadas. Cuando contás una escena, sea de amor, de dolor, trágica, controvertida, me parece que tenés que poner toda la carne en el asador y no ser tibio. Es mi forma. Sí. Y a mí me gusta escribir con pasión. Ahora, es curioso, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Por un lado, el título, porque El cuerpo prohibido marca claramente que las relaciones, igual que en las telenovelas, igual que en los dramones del siglo XIX, las pasiones son sobre cuerpos prohibidos de otras personas, digamos. El aristócrata argentino que se enamora de una sirvienta judía, la protagonista, la nieta de esa mujer que se enamora de su psicoanalista, que obviamente tiene una inhibición de la práctica. Y al mismo tiempo, curiosamente, esa relación, porque es una línea hereditaria de pasiones que se van sucediendo de madre a hija, de hija a nieta, constituyen una novela de fantasmas, porque siempre está el fantasma de la interdicción, sí. ¿no? Sí, y también el ¿Ya tengo el alta para interpretar? Muy bien. Y también el fantasma o la marca, el estigma de la infidelidad, que es lo que recorre en realidad toda la novela. Lo que pasa es que, bueno, quizás como soy psicoanalista, a mí me perturba y me motiva el tema de las marcas inconscientes que recorren a los seres humanos. Entonces, cuando escribo acerca de algún personaje, intento meterme en la cabeza de ese personaje, pero en toda su extensión, es decir, en las cuestiones ocultas también que recorren a ese personaje, en por qué le pasa lo que le pasa, por qué se anima o no a determinadas cosas. Y me parece que en este libro, en esta trilogía de mujeres, hay una marca contundente que es la marca de infidelidad que han vivido respecto de sus hombres. Y que después ellas también se ponen a jugar, a veces por venganza y a veces por identificación, con mucho dolor y sufrimiento, por supuesto, porque siempre se trata, cuando hablamos de eso, si el pacto es de fidelidad, de romper un pacto. ¿No? Sí, en ese sentido, tu libro introduce un signo más moderno porque la mujer se toma también su derecho. Sí. Cosa que en el siglo XIX era menos pensable. Exactamente. Bueno, en términos novelescos, no en la vida, porque en la vida la gente hace más o menos lo que quiere o lo que puede. Sí, pero también a nivel social era muy condenado eso. Las mujeres estaban muy limitadas a desear e inclusive a poner en juego su deseo, ni siquiera podían hablar. Recordá que en ese momento las mujeres eran obligadas a casarse o a unirse con hombres que a veces quizás ni conocían y cuanto menos querían en muchos de los casos. Las numerosas infidelidades de su esposo le habían enfurecido de tal manera que ideó una venganza y le lanzó un conjuro para que ningún amante se atreviera a sus brazos. En cada una de sus relaciones eyacularía víboras y escorpiones dentro del vientre de sus compañeras y con ello las condenaría a la muerte. ¿Es una perspectiva feminista de acuerdo a tu visión? Quizás sí, quizás sí, no lo pensé desde ese lugar. Más bien una perspectiva desde ponerme en la piel de la mujer de esa época y sentir qué hubiera sentido una mujer si de repente está casada con un hombre que la oprime, como la francesa de este libro, ¿no? Por ejemplo, que la traiciona, que la abandona en algún punto y de pronto se topa con un amor y una pasión. ¿Qué hubiera sentido? ¿Qué posibilidades hubiera tenido de vivirla
si se hubiera arriesgado o no. Bueno, de hecho el personaje, como habrás visto, se cruza en algún momento con Eva Perón, sí. Y Eva Perón le dice: vení que yo te muestro cómo se defiende una pasión. Si hubo una persona que defendió sus pasiones en esos momentos, fue Eva. Así que... Es más, construyó una mitología de la pasión en la política, sí. Cosa que no existía de antemano, porque, digamos, veníamos del conservadurismo y del radicalismo, que no son partidos cuyo eje temático sea la pasión, sino sí. El gobierno. Sí, había algunas mujeres apasionadas, las Ocampo, bastante controversiales en ese momento, pero Eva se animó con una voz contundente que llegó a todos lados, siendo que había sufrido anonimatos, falta de reconocimiento, que es lo mismo que decir falta de amor, porque si hay algo que tiene que ver con el amor es el reconocimiento. Entonces me parece que fue un personaje que logró reinventarse sí. a sí misma y contagió con ese entusiasmo que tenía, bueno, te diría un pueblo entero, vamos a decir, ¿no? A la mitad. Sí, por lo menos la mitad, sí. Bueno, gracias, Cintia. Ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias a vos, de verdad. En las lecciones de literatura europea, Vladimir Nabokov se reía de las personas que consideraban a la novela Madame Bovary de Flaubert como un ejemplo de novela realista. Decía: ¿cómo puede ser que una señora adúltera se acueste todas las noches en el jardín de su casa con su amante, viviendo en un pueblo chico, y ni el marido se despierte nunca, ni los vecinos se enteren? ¿Qué quiere decir esto?, decía Nabokov, que una novela realista es un cuento de hadas. Tal vez la novela histórica, que es por supuesto una derivación posible de la novela realista, tenga los rasgos del cuento de hadas. Es decir, que la construcción de una nación vista desde la perspectiva de los héroes de la historia sea una invención como cualquier otra. Una invención para hacernos ver más grandes, más importantes, o más malvados, o más siniestros, más sórdidos. Un espejo en oscuridad, como decía San Pablo. Espero que este programa les haya gustado, y si no, les recomiendo vivamente, rabelesianamente, Pantagruélicos Parrillas con Diego Pérez. Hasta la próxima. La madre de Rosas incluso tenía una manera muy curiosa de practicar la caridad, según cuenta Mansilla. Dice que tomaba a personas que estaban enfermas, desahuciadas, en el peor estado, las metía en su carruaje y las llevaba a la casa hasta que se sanaban. O sea, era caridad ejercida. Una Madre Teresa, en primera persona. Pero sanadora, no tanatológica. Sí. O sea, era gente muy rica, por supuesto, pero consideraban que, bueno, había que cumplir, que ser solidario. Sí, eso consideraba. Bueno. Y Rosas, bueno, por algo también tenía tanto vínculo con la clase baja, claro, con los esclavos, todo ese, con los indios mismos.